Muy buenos días, chicos, sean bienvenidos a esta su aula virtual del área de comunicación para el curso de razonamiento verbal. Para el segundo año de secundaria, hoy miércoles 8 de abril del 2020. Nuestro tema 2 es comprensión de lectura y conexión 1. Tenemos algunas indicaciones para poder iniciar esta clase y asimismo algunas recomendaciones que debes tener en cuenta, las cuales serán evaluadas. Y empezamos la clase. La conexión propiamente. Vamos a ingresar al enlace de Prezi, el cual debe cargar, y nos va a mostrar información para poder tener mayor conocimiento. Bueno, volvemos a ingresar al enlace. Esperemos que cargue un poquito, expandemos e iniciamos. ¿Qué es un conector? Los conectores son palabras o grupos de palabras que sirven para unir ideas expresando claramente el modo en que se relacionan entre sí. Un buen uso de los conectores le da una mayor coherencia a nuestro discurso y lo hace más inteligible para el receptor. Características de los conectores. Dependiendo de la correspondencia que se quiere establecer, se utiliza uno u otro conector u organizador textual. No tiene género ni número, por lo tanto es invariable. Ayudan a organizar las ideas y a entregar un mensaje claro. Consideran la sintaxis y la ortografía. Tenemos tipos de conectores. Hay copulativa, disyuntiva, adversativa y concesiva, condición, causa, consecutiva, comparación, tiempo, jerárquica, ordenación del discurso, final, explicativa, duda, modo, pronominal, afirmación y negación. Como te das cuenta, son varios tipos de conectores, por lo que necesitamos bastante práctica para esto. Siguiente. Bien, tenemos la adversativa y concesiva. Oposición entre los elementos oracionales. Limitación a lo expresado en la primera oración. Tenemos aquí los ejemplos. Pero o empero, sin embargo, a pesar de, aunque, aun cuando, si bien. Esos son los conectores. Pero o empero, sin embargo, a pesar de, aunque, aun cuando, bien. Son conectores adversativa y concesiva. Esa es la denominación, adversativa y concesiva. ¿Cuáles son los conectores? Pero o empero, sin embargo, a pesar de, aunque, aun cuando, si bien. Tenemos de causa. Indica motivo o causa de un hecho planteado en la oración principal. ¿Cuáles son esos conectores de causa? ¿Por qué? Pues, ya que, puesto que, debido a, como, dado que, etc. Ejemplo. Los únicos interesados en cambiar el mundo son los pesimistas, porque los optimistas están encantados con lo que hay. También tenemos otro ejemplo. Cuando de seguridad se trata. El país de las maravillas. Yo también vivo en un lugar parecido, Alicia, pero con una ligera variante. El país de las maras. Hemos hallado y detectado allí algunos conectores, ¿cierto? Sigamos. De condición. Señala una condición o requisito para que se cumpla un hecho. Como si, siempre que, con tal que, siempre y cuando, cuando, en caso que, según. Cuando encuentro gente discutiendo en Facebook y mientras tanto, en consecuencia, por consiguiente, luego, por lo tanto, ahora bien, así que, con que, por eso, por ende, por lo que, son conectores de consecutiva.
Señala la consecuencia de un hecho o de un razonamiento planteado con la oración principal. Tenemos de comparación, que establecen vínculo de comparación señalando igualdad, inferioridad o superioridad. Esos conectores pueden ser como, así, así como, tal como, menos que, más que, tanto como, tan como y otros más. Tenemos los conectores de tiempo. Señala secuencia temporal y permite una ordenación cronológica de hechos. Antes de, antes que, después que, mientras, cuando, en cuanto, tan pronto como, luego, entonces y otros más. El ejemplo, en aquella quebrada debe haber buenos pastos y agua limpia. Primero, dejemos que coman acá. Luego, visitaremos aquellos pastos. Tenemos de jerarquía, ordenación del discurso. Señala el orden en el que se organiza y entrega la información. En principio, para comenzar, en primer lugar, luego, en segundo lugar, en otra parte, por último y otros más. Ejemplo, para comenzar, no estoy de acuerdo con lo que dices. Estos son conectores jerárquica ordenación del discurso, es decir, de jerarquía. Por lo que te dice en principio, luego, por último. Tenemos conectores final. Indica la finalidad de una acción. ¿Para qué? A fin de que, con el propósito de, con la finalidad de, con el objeto de, indica finalidad de una acción. También tenemos la explicativa, conectores que explican obviamente. Repite una idea expresándola con otras palabras para aclararla o bien ejemplificando. Esto es decir, o sea, vale decir, mejor dicho, por ejemplo, entre otros, ¿no? Tenemos modo. Indica el modo en el que se realiza el proceso verbal. Son adverbios o locuciones adverbiales. Así, bien, más rápido, sin más ni más, a escondidas y adverbios terminados en mente. Acá tenemos algunos ejemplos. Las cosas en la vida pasan a su debido tiempo, excepto el camión de la basura. Bien, tenemos otro ejemplo. Lo que más me duele no es quedar en la inopía, sino el abuso de la confianza. Bueno, tenemos de duda. Estos conectores de duda expresan idea de incertidumbre o duda. Quizás, tal vez, a lo mejor, según parece, probablemente. Tenemos conectores de pronominal. Se utilizan pronombres como elementos sexuales, los que sirven de referente en el discurso. Los pronombres usados son demostrativos y relativos. Por ejemplo, que, lo que, el cual, cuyo, este, ese, aquel, etc., ¿no? Estamos mencionando los conectores. Tenemos conectores de afirmación. Afirma la realización de la acción. Sí, ciertamente, sin duda, en efecto también, por supuesto, seguro, siempre, entre otros. Tenemos conectores de negación. Niega la realización de la acción. No, tampoco, de ninguna manera, jamás, nunca, entre otros. Acá tenemos algunos ejemplos. Aunque no lo creas, yo siempre fui una mujer segura de mí misma, que supe lo que quería, lo que valía. ¿Y qué te pasó? Me enamoré, le dice ella. Bueno, lo que me gusta de la vida, lo que me gusta de la ayuda recíproca y desinteresada entre dos personas, es la incertidumbre de no saber al final quién tuvo la suerte de conocer a quién. Otro ejemplo, entre menos se ven las cebras, más aparecen los burros. Y hemos acabado con la mención de los conectores, que puede ser aparentemente algo tedioso, pero vamos a ir manejando esos conectores con la práctica.
Acá te muestro también un listado de conectores, fíjate. Tenemos el tipo de relación de conectores. Tenemos el de adición, haciendo un pequeño repaso. Adición. Y también, además, más aún, por otra parte, sobre todo, otro aspecto, tenemos conectores de oposición. Pero, sin embargo, por el contrario, aunque no obstante, de causa, porque por esta razón, puesto que 4 de consecutivos, por lo tanto, por consiguiente, luego, por eso, por tanto, en consecuencia, 5 de tiempo, después, más tarde, antes, seguidamente, entre tanto, posteriormente, ahora, luego. 6 de ampliación, por ejemplo, en otras palabras, es decir. 7, comparación, tanto como, del mismo modo, igualmente, de la misma manera, asimismo, de igual modo. 8, de énfasis. Tenemos sobre todo, ciertamente, lo que es peor. 9, resumen o finalización. Finalmente, en suma, en conclusión, para finalizar, terminar, para concluir. 10 de orden. Primero, segundo, siguiente, luego, a continuación, seguidamente, en primer lugar, por último, aún, al final, al principio, al inicio, pronto. 11. Reafirmación. Con todo, decisivamente, en efecto, en realidad, decisivamente, a pesar de todo, de todos modos, justamente. El primero era decididamente, ¿cierto? 12. Contraste. Por otra parte, en cambio, por el contrario, de otra manera, por otro lado. 13. Condición. Si, supongamos, supuesto que, siempre que, dado que. 14. De ejemplo. Tal como caso típico en representación de, como muestra, verbigracia, por ejemplo. Y recordemos qué son los conectores gramaticales. Bien, son conectores, ya, nos quedamos acá. Los conectores son palabras o frases que sirven para enlazar ideas, párrafos, frases, oraciones, dándole lógica y sentido. Esto quiere decir que cuando tú vas a expresarte necesitas de los conectores, los cuales van a darle un sentido a lo que estás hablando o a lo que estás escribiendo. Son muy recomendados para que tu discurso tenga coherencia. Bien chicos, y esta ha sido la clase de hoy de razonamiento verbal. Como te decía, es una clase que debemos ir practicando y ya cuando volvamos a clases presenciales vamos a ejercitar, tenemos un montón de ejercicios. De acuerdo, esta es la clase de teoría. Yo te agradezco mucho por tu atención. Recuerda que te quiero mucho, soy tu profesora Carol. Y además, recuerda lavarte las manos siempre. Usa mascarillas normadas y sobre todo es mejor que te quedes en casa. Es la hora de poder actuar como un verdadero héroe. Así todos juntos, con responsabilidad, podremos derrotar al COVID-19. Muchas gracias chicos y hasta la próxima clase.